Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches, gusto de saludarlos, espero se encuentren bien. Siempre recibiendo la bendición de nuestro Padre Celestial. Como siempre trabajando, pero haciendo lo que me gusta, buscando cosas ocultas y compartirlas con ustedes para poder ayudarlos en algo si es la voluntad de Dios. Sí, todo esto es por voluntad de Dios. ¿Ok? Voy a responder una pregunta que me hicieron por el Messenger y le pido disculpas que me haya demorado un poco en resolverla, acerca del video cuyo título lleva "Somos capaces de alterar el orden de la naturaleza y no lo sabemos". O sea, ¿a qué me refiero con eso? Y que pongo un ejemplo de cómo podemos alterar el orden de la misma naturaleza. Ok, voy a poner y voy a tomar como ejemplo al más grande de los personajes que desde mi punto de vista se caracterizó por la oración. Con él se demuestra la fortaleza que tiene la oración, que estremece los cielos si se hace de manera correcta y con amor, y con lealtad, lógicamente, a un solo Padre Celestial. Hablo del profeta Elías, que es uno de los personajes que se le aparece a Jesús. ¿Ok? ¿Recuerdan en la transfiguración? ¿Ok? Elías y Moisés. Son dos personajes que tienen muchas características. Es más, yo diría que cada uno es el mismo en su época. Yo me atrevería a decir eso, pero es una hipótesis. ¿Por qué? Porque los dos tienen las mismas condiciones de lealtad y amor a Dios. Lógicamente, Moisés tuvo más problemas en aceptar su misión, ¿ok? Y aceptar que fue elegido por Dios para sacar al pueblo de Israel. No se olviden que hay una diferencia entre llamados, entre llamamiento y ser elegidos, ¿ok? Y Elías en su época se caracterizó por tener una valentía extrema al enfrentar o al retar a un rey Acab, cuyo dios era Baal, el demonio, y estaba haciendo que la mayoría de los hijos de nuestro Padre Celestial, nuestros hermanos, estaban cayendo en blasfemia y en aberración, adorando al mismo demonio. Cuando me refiero a que somos capaces de alterar el orden de la naturaleza, quiero decir que con la oración y la fe que nosotros pongamos en ese pedido, podemos hacer que retumbe y se estremezcan los cielos, y que nuestro Padre Celestial y el universo nos concedan ese pedido, siempre y cuando sea algo justo por algo bueno. Ojo con esto, siempre y cuando sea con algo que tenga fundamento, por algo bueno y con justicia, para darle alguna lección a un pueblo o a alguien de manera personal. Hay que saber pedir, hay que saber cómo pedir y en qué momento pedir. Su aparición es un misterio. Por los años 890 a.C., él apareció en esa parte de Jerusalén, Jerusalén del norte. Recuerdan que les comenté que se había dividido los hijos de la noche y los hijos de la luz. ¿Ok? Estaban adorando a Baal en esa parte de Jerusalén. Y su misión fue llevar un mensaje. Y se enfrentó, como Moisés al faraón, se enfrentó él con un rey llamado Acab, que estaba construyendo muchas imágenes de Baal y las esparcía por todo ese territorio. Y solamente 7.000 judíos, ¿ok? 7.000 judíos fueron los que no cayeron de rodillas ante ese demonio y fueron salvados por Dios, por nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando digo que nosotros somos capaces de alterar el orden de la naturaleza, Elías le pidió a nuestro Padre Celestial que no llueva durante 3 años para que ellos sientan el hambre y la necesidad de que estaban haciendo mal en adorar a Baal y que se rectifiquen y enmienden su error. Pero esto no sucedió así. Es más, él sabía que estaba en una tierra donde no iba a comer, pero no le interesó a él sacrificarse y Dios nunca lo dejó. Por eso el nombre Elías significa mi Dios es el Señor. Estaba tan pegado y eran uno solo con el Padre, que su fe hizo que los cuervos
les llevaran alimentos a él. Y se alimentó de los cuervos, gracias a los cuervos, durante 3 años. Otro hecho que hizo que Elías sea caracterizado o sea recordado por el ser humano como un hombre de fe, un hombre leal al Padre, que es lo que nosotros deberíamos ser, ¿ok? Es que resucitó a un niño. En esa trayectoria que estaba él en Jerusalén del Norte, escondido, llegó a casa de una anciana, según cuenta el primer libro de Reyes. Lean todo el primer libro de Reyes. ¿Ok? Y cuenta que una anciana le dio hospedaje y que en esa casa había un niño. Y que milagrosamente, entre comillas, porque sabemos que es nuestro Padre Celestial, en esa casa de la anciana que era viuda, nunca faltó alimento. Nunca faltó alimento. Nunca faltó trigo en los costales. En esa sola casa. ¿Ok? Este es un hecho que también demuestra que el poder y el amor que tenemos que tener para con el prójimo tiene que estar por encima de muchas cosas y muchos sacrificios personales. Porque es la ley de Dios, así lo manda Él. El primer mandamiento de Dios lo han cortado. Pueden buscar en la Torá. El primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo. No son 2 mandamientos, es uno solo. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué sucedió? Ya que viene algo que también te mostraré con este ejemplo, que Él alteró el orden de la naturaleza, así como hizo Jesucristo con Lázaro. El niño murió por una enfermedad extraña de esa época. Y como nos suele suceder a muchos de nosotros, que hemos llegado a la casa de un hermano, miembro de la iglesia, siempre hay un niño en casa que nos llama la atención y el niño tiene por característica que nos mira de lejos y se esconde, porque se siente un poco tímido con nuestra presencia. Hasta después de 2 o 3 visitas más ya se acerca y entablamos un diálogo con el niño. Se encariñó Elías con él y cuando muere el niño, él no duda, en ningún momento duda, ante la desesperación de la madre, en ningún momento duda de que nuestro Padre Celestial lo va a escuchar y va a hacer que ese hecho cambie a muchas personas. Y es desde ahí donde esos 7.000 judíos aparecen y se separan de ese grupo que adoraba al demonio y se salvan junto con la anciana y el niño que resucita Elías. Esta no la sabían. Elías también resucitó a un niño. O sea, imagínense todo lo que podemos hacer si solamente tomamos la determinación de servir. Primero, de entregarle nuestra vida a Dios, de hacer un compromiso por la eternidad, pero un compromiso de hombres, un compromiso de machos, porque este trabajo necesitas estar dispuesto a enfrentarte con el mismo demonio. Él retó al mismo demonio y no le tuvo miedo. ¿Quién de ustedes se atrevería a retar al diablo? Solamente los que tengamos la seguridad que Dios no va a dejar que nos pase nada. Y no nos pasa nada. Se lo doy como testimonio, se lo digo como testimonio. No nos pasa nada. Entonces, el propósito de este mensaje o de este video es hacer entender que tenemos en la oración una comunicación directa con Dios, que puede estremecer los cielos, puede alterar el orden de la naturaleza y del mismo ser humano, si se lo pedimos con fe. Puede hacer cosas increíbles, puede cambiar a la persona que más amamos, que no está encaminada, la puede hacer cambiar, pero todo depende de cuán leales seamos. Si no somos leales, si no hay lealtad, nuestra oración va a demorar en ser escuchada. Pero si hay lealtad, si hay amor al prójimo sincero y verdadero, esa oración, no duden, que va a ser respondida de manera inmediata. Se los aseguro. ¿Sí? Entonces creo que con esto he respondido a la pregunta y a la inquietud por qué somos capaces de alterar el orden de la naturaleza. Otro ejemplo como para terminar.
Y acá sí tiene mucho que ver el hebreo. Lógicamente que todo esto, todo lo que hizo Elías, Moisés, tiene mucho que ver con el estudio del hebreo, de la Torá. ¿Ok? Y el libro del Mormón, lo vuelvo a repetir, es un libro que tiene mucha relación con la Torá. Es más, me atrevería a decir que es un extracto de la Torá, una traducción de una parte de la Torá, de una parte nada más. Y fíjese cuántos libros han salido. Por eso le digo, de una letra hebrea te sale un libro de Juan, Marco, Mateo, Lucas. De un nombre de Dios te sale lo mismo. Porque tiene muchos significados y abarca muchísimo. Con esas 22 letras hebreas se creó el mundo. Imagínense ustedes el poder que tienen. Y los 72 nombres de Dios sirven para poder encaminarnos y comenzar a desarrollar los dones. Si juntamos Moisés con Elías, yo lo puse en el video, Moisés significa el nombre de Dios número 55, creo que es, o 35, que se llama curación del alma. Esas personas que piensan que no tienen perdón se equivocan, todo es perdonado. Ya saben lo que no es perdonado, la blasfemia. ¿Ok? Pero hasta el peor de los asesinos tiene una última oportunidad. Entonces cambien ese chip y pídale a Dios una oportunidad. Todos tenemos una oportunidad, todos tenemos una opción de ser perdonados, pero pidámosle de corazón, eso sí. ¿Ok? Un ejemplo rápido. Los 40 años que pasaron en el desierto, ¿ustedes de dónde creen que se alimentaron? Y esto les va a parecer increíble. Haciendo oración con esos nombres de Dios, haciendo oración con esos nombres de Dios, ellos creaban animales. Esos maestros rabinos, esos maestros judíos, ¿ok? Esos verdaderos, no lo del templo que crucificaron a Jesús, no, esos eran unos fariseos, no. Estoy hablando de los verdaderos servidores de Dios. Se juntaban en oración y creaban ellos alimento para poder comer. El Padre les daba. Por eso que le digo, somos capaces de hacer tantas cosas y no lo sabemos. Espero que hayan captado el mensaje. Es el momento de cambiar, es el momento de desarrollar nuestros dones y virtudes. Y esto tiene mucho que ver, que es tema del próximo video, si Dios quiere así. Le voy a explicar un poco o voy a profundizar un poco más en la chispa divina. ¿Qué cosa es la chispa divina? Que tiene mucho que ver con las revelaciones que nosotros escuchamos y las indicaciones de lo que tenemos que hacer. La chispa divina no es una chispa, así, no es un destello de luz. Es bueno, en realidad sí, pero es una entidad. Es una entidad, ¿ok? Es una esencia divina. Así como el alma, ¿ok? Es una esencia divina también. Y es la que nos habla y nos guía. No es el Espíritu Santo, es alguien más que está ahí. Esa es la chispa divina. O sea, fíjense de cuánta manera Dios nos protege y nos da alternativas para salvarnos y nosotros la dejamos de lado. Pero ese es tema de otro video. Sí, la Santa Trinidad es una sola. La chispa divina es alguien más que está atento a nosotros y que por ella recibimos las revelaciones, ¿ok? En el momento indicado. Hay revelaciones que podemos compartir y hay revelaciones que tenemos que callar, porque el mundo aún no las entiende. Y nos van a tildar de locos, de lo que sea, van a hablar las peores cosas que hay. Pero que eso no nos preocupe. Hay que orar más bien por esas personas que hablan mal del prójimo. Sí, se me termina el tiempo. Cuídense bastante, que Dios me lo bendiga.